Con el señor Blanco, que es un estudioso de toda nuestra historia, con los años que tiene, las cosas que nos dan los años vividos, y que él lo hace además con mucho afecto, esta vida de compartir con la gente, con el próximo, y en este momento con ustedes que están festejando esta fiesta nueva de San Miguel Palmar, que nos dio tanto a los correntinos, que especialmente nos dio mucho de su fe. O sea, qué importante es tener fe. La fe es el reconocimiento esencial del Creador, de Dios, que nos creó desde su amor. Entonces nosotros, si tenemos un acto de amor todos los días, estamos devolviendo esa fe. Y esa fe lo vemos especialmente reflejada en esta manera de ser del pueblo sanluiseño, que todos los años hace su peregrinación a Pía y Tatí, y que es tan antigua, que es... Algunos sanluiseños antiguos me daban fechas anteriores a 1850, ya por el año 1980, haciendo trabajo de investigación de campo acá en San Luis. Y ya en libros de historia, Mousi, por ejemplo, en 1856, ya habla de las peregrinaciones y las carretas alrededor de la plaza de Tatí, como avalando esta historia que nos contaban la gente antigua de acá de San Luis. Pero no quiero acaparar el micrófono, quisiera que el señor Blanco nos cuente todo lo que quisiera contarnos y tener ese gusto de escucharlo al igual que usted. Bueno, yo quiero agregar una cosa a lo que dice acá el señor Pocho. Cuando yo era chico, vivía acá por supuesto, me presento, soy Froilán Blanco, nací el 5 de octubre de 1921, tengo 91 años, desgraciadamente hace un año tuve un accidente y perdí la vista. Pero lo que yo quería agregar a lo de Pocho era que en aquel entonces, cuando yo tenía 5 años, íbamos a esperar la vuelta a San Luisito ahí en el puente. 15, 20, 30 muchachitos acompañados por los mayores, íbamos a esperar y traíamos con faroles. Veníamos acompañando a San Luisito hasta la iglesia. Y bueno, eso era en aquel entonces un privilegio que teníamos. A veces también alguna promesa que hacían nuestros mayores por nosotros cuando nos enfermábamos. Así que yo agrego esto y agrego otra cosa. A San Luisito se le llevaba a Hernanda y se le traía a Hernanda. En aquel entonces realmente la fe rompe montaña, porque ir y pasar todo ese invierno, ese julio, a veces escarcha, pero entonces había escarcha, se formaba unas gruesas escarchas en el pasto. Ahora pasó eso, ¿no? Hace añares que no se forma escarcha. Entonces se le llevaba y se le traía el chaquetaje afuera. Así que eso quería agregar. No sé si pues yo quiere seguir diciendo algo o si no, yo después quiero decirle cómo se formó el pueblo correntino, cómo fue, porque el pueblo sanluiseño tiene una formación muy especial, muy particular. Porque claro, yo entiendo, comprendo que debe haber una fecha en la que se le fundó, pero no fue fundado. Acá se juntaron la gente poco a poco y pedían la iglesia, por supuesto, el centro, que era el centro para que la población fuera creciendo. Y cuando vino un obispo llamado Manuel Pinto, por supuesto se le pidió y él concedió, pero el Cabildo de Corrientes nos dio bolilla y seguimos teniendo esa necesidad. Y recién después, cuando vino el pueblo, se concretó esto. Y bueno, se concretó porque el pueblo ya estaba formado. No sé si Pocho quiere seguir diciendo algo o continúo.
porque este pueblo se formó, claro, la Fundacional Corrientes se vino del Paraguay, es decir, que ahí había una población cuando se fue Irala, y los guaraníes pensaban, creían que Tupá, el Dios supremo de los guaraníes, en algún momento de su vida le iba a mandar unos semidioses para que le ayuden a conquistar toda la población. Y cuando llegaron los españoles, ellos creyeron que eran estos semidioses. Y entonces la mejor manera, hubo una mandallé, es decir, una reunión, una asamblea de caciques, que Pocho acaba de decirme que se le dice a mandallé porque se hacía el día de lluvia. Entonces ahí resolvieron emparentarse con los semidioses y les ofrecieron sus hijas, sus hermanas, para hacer una concreción, parentesco con los dioses. Y de ahí entonces fue que nació el mestizo, y ahí dio un salto tremendo, dio la civilización guaraní, porque ellos adoptaron una parte muy importante de la civilización hispana, pero seguían sosteniendo la cultura guaraní enseñada por sus madres, y hablaban más en guaraní que en castellano. Y llegó un momento en que, y cuando llegaron entonces los que fundaron los pueblos no fueron los españoles, fueron los mestizos guaraní. Porque cuando vino Juan de Garay a pedir acompañante para fundar Santa Fe y Buenos Aires, los que se fueron los mestizos. Buenos Aires fue refundado por los guaraníes, Santa Fe fue fundado por los guaraníes, y por último Corrientes en 1588, que fueron los guaraníes. Fueron muy pocos españoles. Juan de Vera al día siguiente se mandó mudar a España y le dejó a su sobrino. Entonces lo que quedaron, estos españoles salieron rajando para Asunción, porque los guaycurúes, los vilela, todos esos indios salvajes del otro lado le invadían a vuelta y media, y los únicos que le aguantaron fueron los mestizos guaraníes, porque aquí había también tribus guaraníes. Y esas tribus guaraníes tenían unas muchachas preciosísimas. Las muchachas lindas acá son las herederas de aquella lindeza que tenían allá en el fondo de la historia. Entonces se casaban, entonces tenían que defenderse, y ellos son. Y a San Miguel Palmar llegaron, recién llegaron un siglo después, porque primero estaban poblando la costa del Paraná y después recién vinieron para el este. De manera que esos que vinieron acá eran guaraní puros, hablando en guaraní, muy poco en castellano. Yo cuando era chiquito tenía parientes en un lugar que se llama Loma de Galarza, y me contaban que ellos en el pasado, hasta no hacía muchos años, hablaban solamente en guaraní. De manera que la cultura guaraní fue la que invadió este lugar. ¿Quiere decir algo, Pocho? Sí. Bueno, Me gustaría... Después sigo. Bueno. Después yo no me quería interrumpir, sino es para no olvidarme de aquellas cosas que de repente puedan aportar más. O sea, yo he terminado un libro ahora de 780 páginas sobre la historia de la imagen de la Virgen de Itatí. Ahí pude precisar bien documentadamente, primero, el descubrimiento de Sebastián Gaboto del Yaguarú, que está a 7 kilómetros hacia el este, o sea, ríos abajo, de Itatí. Ahí ya estaba la población del cacique Yaguanó, que como antes no tenía grafía al guaraní, le colocaron una N, y ahí el nombre de Yaguarón en todos lados. Ya o ña
de acuerdo a las leyes del guaraní, de Alfredo Martínez, por ejemplo, significa nuestra. Gua es la naturaleza. La conjugación del guaraní se da de derecha a izquierda, el guaraní precolombino, entonces de la naturaleza nuestra. Iro era el más bravo de la naturaleza nuestra. Eso en 1528. De ahí surge la reducción de Santa Ana de Yaguarú, que recibe en 1528 ya a un arpista, por ejemplo, como Ibihuelista, que es una especie de guitarra con 8 cuerdas, 4 cuerdas dobles, que se llamaba Martín Niño, era de las Canarias, y recibe al padre Francisco García, que era el capellán de la tripulación de Gaboto, que era de origen portugués. A partir de ahí nace la misión de Santa Ana de Yaguarú, que es fíjense ustedes, le estoy hablando de 60 años antes de la fundación de Corrientes, le estoy hablando de 8 años antes que la fundación de Asunción del Paraguay, donde surge el mestizaje, 9 años antes de la fundación de Asunción, 8 años antes de la primera fundación de Buenos Aires. Y Itatí nunca tuvo mestizos, fue puramente guaraní, porque Itatí no fue fundado por la soldadesca que ultrajaba a las mujeres y las convertía en sus mujeres y hasta las cambiaba por caballo después. Pero en Itatí no, llegaron los franciscanos, y los franciscanos con la doctrina de San Francisco de Asís, o de esa manera la evangelizaron. Entonces eran todos igual, porque lo esencial para el guaraní fue, y para el franciscano, la común unión es la teoría, que creían en un solo Dios. Para ellos era Ñamandú, Tupá, Duesté, el cual le dijo Tupá, de acuerdo a ellos que es el Dios de las lluvias. Bueno, y lo otro que creían en el cielo, en el Luaga. Pero lo más importante de esto, porque lo más importante es el ejemplo, no es la palabra. La palabra es buena cuando es lo que explica el ejemplo. El ejemplo era la vida de unidad, de comunidad, donde compartían exactamente todo, igual que todas las comunidades cristianas de la época de las catacumbas, como hacía, por ejemplo, la comunidad franciscana. Entonces se crea un mundo donde no solo el franciscano aprende bien el guaraní, sino que les enseña además a escribir en guaraní, desde la época de Fray Luis de Bolaño, de 1583. Pero desde antes de eso ya hablaban y se transmitían en guaraní y en castellano. Y ese es el centro geográfico de nuestra cultura guaraní en la región. Cuando desde Itatí esto se expandía en toda esta zona. No tuvo que esperar Santa Ana del Yaguarú, esperó 87 años para convertirse en Itatí. Se trasladó el pueblo a la punta de las piedras calizas de Itatí, que es Yopará, porque ahí no se conjuga de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Itá es piedra y Ti nasal, que se escribe con una especie de una rayita tipo la ñ, porque tiene dos acepciones. Ti significa nariz o punta, o también blanco. En este caso de piedra blanca, porque era de todas las cantidades de puntas de piedra de la costa de Itatí, era la única punta de piedra blanca de donde se funda Itatí, y le dan el nombre de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí, en homenaje a la pura y limpia Concepción que ya se veneraba en el pueblo de Santa Ana del Yaguarú. Es toda una historia, es importante todo esto, porque va dando después ocasión a todo lo que sigue, y la conexión especialmente que se da con las 8 estancias que llega a tener la compañía de San Francisco de Asís, que es da lugar, por ejemplo, a pueblos como lo que hoy llamamos Veronda Estrada, que se llamaba San Antonio de Itatí, o San Miguel de Itaibaté, que da lugar a y de la misma manera toda esta parte entraba dentro de lo que era el antiguo departamento de Itatí, ya cuando se vino una época posterior. De cualquier manera, tengo hasta música de Itatí grabada, porque eso conseguí el archivo de historia de la Nación, compuesta por Juliana Tirajún, que quiere decir de copete negro.
y era un gran compositor, además de dirigir una orquesta de 9 o 11 integrantes y un coro de otras tantas personas, que era llamada siempre a la capital, a Corrientes, a mostrarle, solo que en Corrientes lo que les pedían era la música europea. Entonces, por ejemplo, Juliana Tiracú componía rondó. Tengo música grabada en rondó, en este momento pasada a CD, para que la gente escuche lo que hacían nuestros músicos antes, entre 1790 y 1800, 1802, 1808. Es largo relatar todo este periodo donde el guaraní Caté tuvo escuela desde el principio. Además, ahí aprendí a escribir y a leer en guaraní. Las actas del Cabildo Indio y Cateño estaban hechas en guaraní y en castellano, cosa que en la capital de Corrientes no existía. Hubieron 3 corrientes. Una corriente es la de encomendero, que no les daba ocasión al guaraní de ser verdaderamente lo que eran, una cultura prodigiosa. Yo digo en guaraní niño, y digo kunumí, que viene de kunumi, que quiere decir mi pequeña ternura. Digo en guaraní horizonte, y digo ararembé, o aratembe, o arajembé, que quiere decir el lado del cielo. Digo otoño y digo jovecuiara, que quiere decir el tiempo de las hojas caídas. Está lleno de mainumbu, el origen del latido pequeño de la lluvia. Chamamé de che, el alma mía, ama es lluvia y me estar en la lluvia con el alma mía, porque la lluvia no era una cosa que significaba para la cosecha nomás, no. La lluvia para la religión guaraní, que es lo que pocos estudian, necesitamos para abrir. Lo primero que se tiene que estudiar una cultura para saber algo es estudiar su cultura guaraní. La lluvia para el guaraní era una bendición de Dios, así como un rayo era un castigo. Por eso el milagro de la cruz, inclusive para los sacerdotes, porque ellos no creían, no sabían las significaciones religiosas que tenía para el guaraní el rayo, o aratimí, que quiere decir la grieta en el cielo, era lo peor que le podía pasar. Era como si a mí me expulsa Francisco I ahora de la Iglesia Católica. Y quienes asaltaron justamente el puerto de Arasatí fueron indios que supuestamente eran apóstatas, y no eran que eran apóstatas, sino que una cosa era vivir como les habían acostumbrado a vivir tantos años los franciscanos, totalmente libres, y otra cosa era vivir en Corrientes siendo esclavos de los encomenderos de Corrientes, que nos hicieron creer a todos que desde allí salía la cultura, cuando que la cultura salió de las misiones franciscanas y las misiones jesuíticas. Qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia. Fuerte el aplauso para estos grandes que en unos minutos, y tienen mucho para contar, estaríamos hasta las 6 de la mañana, pero la música también se hace presente. Pocho Roch trajo su guitarra, no puede faltar esa guitarra que de alguna manera dibuja la música en esta noche. Realmente increíble, ¿eh? Ya disfrutando de este living imaginario que hemos armado acá en estos 207 años. ¿Qué mejor que traer a dos que saben y mucho de historia? Y Pocho Roch la cuenta la historia también con su música. Voy a tocar un pedacito. ¿Qué vamos a hacer? Un pedacito de 2 temas. Uno, sí, y lo que me acuerdo, porque hace rato, y ahora me cuesta tantos ensayos. Sí. Ya tengo 75 años, pero 75 años diabéticos y con problemas de corazón. Entonces hay cosas que... Hacemos un popurrí entonces. Un pequeño popurrí de 2 temitas. 2 temitas entonces. Fuerte el aplauso para nada más y nada menos que Pocho Roch. Acá en estos 207 años, impresionante. Esto puede ser más fuerte que el micrófono de acá, mucho más fuerte. Un poquito más de volumen al micrófono de guitarra, por favor, sonidista, muchas gracias. Peregrinos de la Virgen Correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, todo y llanta, la yacea coña la sombra del letrero,
y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Ahora les cuento, es más largo todo esto, pero me cuesta aprender, uno, recordar los tonos y segundo, acordarme la letra. Por eso, ahora les cuento algo, porque como yo nací en San Luis, pero aprendí a querer desde muy pequeño, porque desde muy pequeño veía llegar las peregrinaciones de San Luis, cómo se arreglaban con esa antigua casa rodante que era la carreta. Cuando me entero, yo no me crié, gracias a Dios, Ortega y Gasset, que era un gran filósofo español, José Ortega y Gasset, hablaba del hombre y las circunstancias, o sea, es distinto nacer solito, no sé, en un paraje cualquiera, y otra cosa es nacer en una familia donde, por ejemplo, la mesa de mis abuelos presidía el padre Esteban Baján, que fue el que escribió el himno de la Virgen de Itatí, la oración de la Virgen de Itatí y la historia de la Virgen de Itatí. Y tenía una biblioteca hermosa, igual que mi abuelo, en las cuales, por ejemplo, además de llegarle mate y cerca de bajar, lo solía escuchar y me interesaba todas estas cosas. Y de ahí viene este sentido pueblero que me hace cantar cosas como esta. De allá habité, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero, de allá habité, calles de tierra, tacuaral y enredadera. Los cunumí juegan la chanta en la vereda. Donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, tu sencillez y el saludo igual de siempre. Adiós, amigo, volver de allá donde la tarde se recuestan las palmeras para morirse a cajatá y naranjalera, descalza en el arenal de Ayaquité, donde el invierno tiene un frío de lapachos, o el verano se retuerce de espinillo, de caña y de sapo. Donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Adiós, chanido. De allá y